El thriller o cine de suspense es un género cinematográfico basado en la narrativa tensional, o lo que es lo mismo, basado en mantener al espectador expectante ante los hechos que ocurren en pantalla. Se crea incertidumbre o ansiedad ante una situación mientras se forja la manera de resolverla, generalmente de una forma sorprendente o impactante. Suele estar repleto de cliffhangers y situaciones complejas con las que van trazando los hilos que nos llevan a su desenlace. Digamos que el leitmotiv principal de este tipo de películas es la intriga, llevada con un ritmo adecuado y segregando pistas alrededor de los acontecimientos que ocurren de forma sutil, para llegar a una argumentación donde descubrimos que nada es lo que parece o al contrario, se crea una paradoja en la que todo era tal y como se nos estaba narrando, pero contado de una forma que nos lleva a la duda. En este tipo de cine, tanto los personajes como el entorno están a merced de la situación que genera la intriga. El desarrollo de personajes redunda alrededor de lo que ocurre y toda introspección de los mismos nace a raíz de estas situaciones. Para que un thriller funcione es necesario que tenga una historia de interés capaz de inmiscuir emocionalmente al espectador por medio de las situaciones y desventuras de los personajes, logrando una empatía y una cercanía que mantenga el interés por lo que ocurre. Esto se consigue generando alguna clase de peligro desconocido hasta el momento para el protagonista, que puede tener distintos perfiles, desde tipo duro acostumbrado a enfrentarse a todo tipo de inclemencias, a un ciudadano cualquiera de vida tranquila que se ha visto inmiscuido en una situación no ordinaria que le sobrepasa. Ese personaje de ser carismático por la forma en la que se enfrenta a los hechos, resolviendo de forma brillante los acontecimientos o, por el contrario, dando tumbos erráticos que lleven a su frustración. También es habitual utilizar el desconcierto durante toda la cinta, despistando al espectador, que nunca tendrá del todo claro lo que ocurre o cómo se ha llegado a esa situación. Esta forma de thriller es más arriesgada, ya que hay que segregar las pistas suficientes para que a la hora de dar explicaciones todo tenga sentido y se complete el discurso narrativo con sutileza, y no de forma forzada e inintuible para el espectador. Pese a todo esto, el thriller no es un género per se, sino que está formado a su vez por otros géneros. La historia que nos plantea la intriga puede ir desde el desengaño amoroso al asesinato, la paranoia, enfermedades mentales, locura incipiente. Todo vale si se cumple la premisa principal de sorprender y sobrecoger al espectador. En el cine su máximo exponente es Alfred Hitchcock, que con películas como Psicosis nos plantea la intriga de una forma brillante y con un ritmo perfecto, creando escenas míticas en la historia del cine como la famosa escena de la ducha. No me gustaría quedarme en lo básico y hoy me gustaría recomendaros 5 thrillers atípicos y sorprendentes. No encontraréis en esta lista los típicos títulos que todos conocemos, no porque no lo merezcan, sino porque la idea principal de mis tops es abrir el espectro hacia el cine más desconocido popularmente y que merece mucho la pena para quedarse en el olvido. El orden del top es completamente anecdótico. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Blow Up. Blow Up es una película del 66 basada en un relato de Julio Cortázar llamado Las babas del diablo y dirigida por Michelangelo Antonioni, que mezcla el thriller con el cine de excesos y la cultura pop. La premisa de la película es la de un fotógrafo que realiza unas fotos a una pareja en un parque y al revelarlas descubre algo totalmente inesperado. Como en el thriller, cuanto menos se cuente a la hora de ver una película, mejor, dejaré aquí la sinopsis no sin antes hablar de los múltiples matices desde los que se puede observar esta película. Cada espectador entra en una línea de interpretaciones diferentes y no os voy a engañar, no es una película sencilla de digerir, hay que verla con la mente abierta. Su montaje y dirección están fuera de lo corriente, su ritmo narrativo es desigual y caótico por momentos, incluso en su lentitud, pero tiene algo que logra atraer a las mentes más inquietas. Trae el concepto de la realidad ilusoria o realidad ficticia, en que cada mirada ve lo que quiere ver sin haber una visión absoluta de lo que ocurre. El subjetivismo se apodera de todo. En palabras del propio Antonioni, uno de los temas de la película es ver o no ver el valor exacto de las cosas. Estéticamente, la película es una muestra de la cultura pop londinense de los 60, desde la moda hasta la música, todo con un aire surrealista por el que tienes que dejarte llevar. No busques una explicación a lo que ocurre, siente el espíritu de lo que se muestra. Minuciosa, inquietante, detallista y, por momentos, agobiante. Número 4. Phil del Sucio. La mejor palabra para definir esta película es transgresión. Todo lo correcto y formal queda apartado para dar paso al exceso, la suciedad y lo políticamente incorrecto, llegando a unos niveles de depravación bastante altos. Dirigida por Jon Sbeirth en 2013 y basada en una novela de Irving Welsh, en ella encontraremos a un policía escocés llamado Robertson, un ser despreciable y apático con todos los demás, además de drogadicto, obsesionado con el sexo y las perversiones, pero que sin embargo desea un ascenso. Para conseguirlo tendrá que resolver un asesinato antes que sus compañeros. Pese a que esta sea la trama principal de la película, esta se centra sobre todo en Phil, la psicología del personaje y el porqué de sus motivaciones, dando lugar a situaciones desagradables marcadas con cierto tono de humor negro, pero sin apartar por un momento la crudeza del personaje y lo que ocurre.
desvaríos entre la realidad y un mundo onírico, salpicado por la depravación. La película maneja el ritmo a la perfección, combinando su humor negro con la tragedia, hasta llevarnos a un final de los que realmente sorprenden y en el que las cosas no son como esperas que sean. Un descenso a los infiernos con el exceso como canalizador del mismo, en el que encontramos también una banda sonora increíble que casa perfectamente con la película, ritmo y dirección. La distorsión en pos de la propia realidad del personaje y su todo por nada recuerda mucho al cine de Guy Ritchie y es tremendamente ácida. Muy recomendable. Número 3. The Woman. Esta película está catalogada en la mayoría de listas como película de terror, y aunque tiene ciertos tintes de terror mayoritariamente humano y salpicado con algo de gore, a mí me parece un thriller dramático brillante. Con una dirección sobria y estilísticamente con muchos toques de serie B, The Woman es una de las películas que más me ha sorprendido, tanto por no tomarse completamente en serio, tal y como indica el final de la propia cinta, como por la rama social sucia y podrida que explora, que nos hace entrar no solo en el lado más sórdido del ser humano, sino en lo oculto, en cómo las apariencias engañan y nada es lo que parece. Esta película es la tercera parte de una trilogía, pero no es necesario conocer las anteriores, ya que parte de una serie de novelas. La primera no tiene traducción al español, la segunda sí tiene una adaptación cinematográfica llamada Offspring, pero no merece la pena. Esta tercera parte funciona bien como película independiente sin necesidad de conocer de dónde parte esta idea. Una mujer salvaje que camina por los bosques es atrapada por un abogado aficionado a la caza, de clase media con mujer, un hijo y una hija, que tras esto planea domesticar a la mujer salvaje para civilizarla, e inmiscuye en sus planes a toda la familia como un proyecto conjunto y como si de un secreto familiar se tratase. Desde aquí se va sucediendo una interesante historia sobre el lado oscuro del ser humano y su capacidad de ser un monstruo. ¿Quién es el salvaje realmente? Un padre que es tomado como imagen para el niño pero temido por su mujer y su hija, que va mostrando su carácter violento y horrible a lo largo de la cinta, desde violaciones a maltrato, que exploran interesantes cuestiones morales. La película es de ritmo continuo y pausado, pero la cinta no se hace aburrida. Su dinámica está tan bien llevada que nos hará preguntarnos qué será lo siguiente, en un crescendo que tensa la cuerda hasta sus límites para terminar en un sangriento clímax que desahoga toda la tensión acumulada. Una película que ofrece un entretenimiento interesante y más profundo de lo que parece a simple vista. Número 2. El lobo detrás de la puerta. Esta película nos trae una historia escabrosa narrada con una naturalidad que crea un prisma de visión espeluznante. Fernando Coimbra escribe y dirige una cinta que recuerda mucho al cine europeo, un thriller descarnado que explora las emociones humanas y las caras ocultas que poco a poco se van desvelando para retirar por completo la máscara que llevan puesta. La película nos pone en situación rápidamente. La hija de Bernardo y Silvia ha sido secuestrada y todo apunta a que la responsable ha sido Rosa María, la amante de Bernardo, la cual acusa a otra persona del suceso. Aquí viviremos un flashback en el que se nos mostrará la relación de Bernardo tanto con su mujer como con su amante, haciendo aparecer los tintes dramáticos y estudio de los personajes que nos hará comprender toda la verdad de lo que ocurre. El director juega constantemente con el espectador gracias a su gran trabajo en dirección y fotografía, haciendo que pasemos por alto ciertas cosas para en el desenlace darnos cuenta de todo lo que ya nos habían contado sin que prestásemos la suficiente atención. Una cinta cuyo guión funciona de una manera bastante tradicional, pero que aún así depara sorpresas y da muestras de mucho ingenio a la hora de llevarlo a la pantalla. Sé que por lo que he expuesto aquí puede parecer una historia de engaños cercana al culebrón, pero nada más lejos de la realidad. Es fuerte y seca y es capaz de desgranar cada detalle y contar las cosas de manera excepcional. La película hace que pensemos lo que quiere que pensemos, sin necesidad de efectismos, simplemente jugando con la iluminación para después rematar los acontecimientos con un final duro que termina siendo sorprendente. Número 1. Coherence. Esta es una película terriblemente compleja e inteligente, sin llegar a los niveles de Primer, pero a la que hay que prestar mucha atención para comprender qué ocurre y su forma de jugar con las realidades paralelas. Es una película que probablemente necesitarás ver 2 veces para poder captar todos sus detalles. En esta ocasión prefiero no hablar del argumento, ya que es una de esas películas que merece la pena entrar a ver sin saber demasiado de ella. Sí diré que tiene una dirección elegante y sin alardes, ya que el gran peso de esta película está sobre todo en sus actores y su guión. Utilizan la iluminación natural y la cámara en mano como principales componentes estilísticos, componiendo planos con sencillez y buen gusto. Con un importante componente teatral, nos adentramos en una película de ciencia ficción en la que lo más importante que nos encontramos son los personajes y las situaciones que van aconteciendo, que nos harán prestar atención a toda la película para no perdernos nada, cosa que será prácticamente imposible, ya que la cantidad de información a procesar nos hará despistarnos en más de una ocasión. La película va sucediendo y no solo veremos el contexto de ciencia ficción, también la búsqueda de las historias aparentemente idílicas de los personajes, que descubriremos que no lo son tanto y que además crearán conflicto tras conflicto por la aparición de las realidades paralelas en la película. Es una cinta indispensable tanto para los fans de la ciencia ficción como del thriller como del propio cine en general.
Su guión está excelentemente construido y estudiado al milímetro, y aún así se logra dar un aspecto natural y no forzado a todo lo que ocurre. Lo que puede parecer un despropósito es completamente coherente, y todos esos detalles que unen esa coherencia están representados en la película. Cine de gran calidad, sin alardes técnicos. Estos han sido los 5 thrillers de los que quería hablaros. Por supuesto hay muchos más y es posible que os hable de otros tantos en un futuro vídeo. ¿Habéis visto alguna de estas películas? ¿Qué os han parecido? ¿Cuáles recomendaríais vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de opinión, análisis, curiosidades, tops del mundo del cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.